yo digo de lujo porque además de ser generadores de conocimiento sobre el tema de modos activos, los cuatro son activistas, de chiquito montan bicicletas, son defensores del espacio público y de los peatones. O sea, van a hablar de su propia experiencia, van a hablar de lo vivido en defensa de este tema. Vamos a conversar y con el panel establecimos cuatro grandes líneas que nos parecen temas relevantes a discutir en torno a los nuevos activos. El primero son los temas relacionados con política nacional, más bien con la carencia de la discusión de los temas de movilidad activa en la política nacional. Voy a dar la voz a mis compañeros, pero en cuatro líneas fundamentales: el tema de casos exitosos, no necesariamente de América Latina, casos en el mundo que puedan mostrarse o contar un poco cuál ha sido la experiencia en Europa fundamentalmente. También pensar y reflexionar sobre los avances que hasta ahora hemos tenido en América Latina en materia de inclusión, de modos activos en política nacional, las principales dificultades y retos para desarrollar institucionalidad, legislación, marco jurídico y financiamiento, y el tema de cómo llegar o propiciar la formalización jurídica de las guías instructivas que han sido elaboradas en muchos de nuestros países en América Latina. Empezamos con Carlos. Siempre, o a veces, hay como un sentimiento que la ciudad es quien debe como definir mejor qué es lo que va a pasar, y casi que se le deja a la ciudad que desarrolla la infraestructura para bicicletas, mientras que el transporte público muchas veces tiene como mucha más relevancia o rol en el gobierno nacional. Yo creo que eso es importante, como comenzar a tener como oportunidades donde realmente existe una posibilidad de financiación y de reglas claras sobre cómo podría el gobierno nacional comenzar a financiar sistemas de transporte activo, y pues sobre eso es algo como que falta bastante de oportunidades y de ejemplos específicos de cómo se está financiando, porque el tenía como una parte de respuesta de cómo en Montería ya se comenzó a pensar en eso. También en el caso colombiano existe solo hasta ahora una oportunidad de poder financiar realmente los sistemas de transporte activo desde el gobierno nacional, y pues en el caso de Perú creo que también es como algo que podría comenzar a pasar. Es como un primer comentario que sí. Pues con respecto al tema de casos internacionales, sí, yo creo que pues cada uno conoce un poco mejor algunos otros. Entonces yo podría enfocarme más en el caso de Alemania, donde a pesar de ser un país que uno sabe que tiene un interés comercial y como la historia importante de la industria automotriz, porque uno dice Alemania es el lugar donde hay carros, en los últimos años y décadas más que todo se ha comenzado a generar una política real a nivel nacional, donde existen unas instituciones, tanto desde el nivel público como privado y academia y sociedad civil, que están promoviendo una política de bicicletas y se ponen metas concretas para poder reducir o incrementar el uso de la bicicleta como parte de una política nacional. La estrategia se define, primero se definió hasta el 2015, después se definió una estrategia que es hasta el 2020, y eso también se estructura de tal forma que haya unidades de instituciones desde el nivel nacional hasta el nivel local que puedan dar seguimiento a esas políticas, y eso se complementa además con cuerpos de académicos y expertos que apoyan en la formulación de las políticas y en la formulación de los estándares de bicicletas a nivel nacional para que puedan ser utilizados a nivel local. Y después está como un grupo que es el de ADFC, de sociedad civil, donde desde la sociedad civil pues complementan ese esfuerzo diciendo como organizados de manera muy clara desde el nivel nacional y como con capítulos locales, cómo se podría promover el uso de la bicicleta y cómo se podría empujar una política un poco más ambiciosa hacia el uso de la bicicleta. Y lo interesante de eso es que sí han generado cambios, y en los últimos 5 años ha habido cambios en el uso de la bicicleta, en la proporción de viajes que se tienen en bicicleta, en el desarrollo de infraestructura más, digamos,
ambiciosa para las bicicletas. Entonces ahí como que uno puede tomar ese ejemplo de tomar de base. Sí. Bueno, ciertamente, además de repente dar un ejemplo asociado más al contexto de Londres, creo que además de enfocarnos en encontrar los mecanismos que funcionen para financiar a los gobiernos locales, sobre todo en un contexto como el peruano, donde los distritos y tampoco las provincias, o en este caso particular la capital Lima metropolitana, tienen recursos suficientes ni constantes para el desarrollo de sus acciones políticas. A nivel sectorial, creo que se puede trabajar de manera articulada e integrada en planes que permitan y que impacten positivamente en una serie de sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, Ambiente y Salud tienen que ver con el tema de los modos activos, cada uno desde su propia perspectiva. Y hay programas en marcha, y en particular en el caso de Lima Metropolitana, que no hemos realizado, hay colaboraciones con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Trabajo, justamente para promover el uso de la bicicleta como para llegar a la escuela, para llegar también a los centros de labores. Y eso de ahí no le está quitando en absoluto ni la responsabilidad ni el rol principal de promotor al distrito o al municipio metropolitano, pero que debería continuar y hacer seguimiento a los lineamientos que desde los sectores involucrados en el tema, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, le coloquen y le indiquen como por dónde deben actuar. El problema quizá también se encuentra en la falta de homogenización de instrumentos y de mecanismos a nivel de los distritos, con lo cual terminamos en este ejercicio por la innovación o por un poco el avance, teniendo pues propuestas de ciclovías o propuestas de espacios públicos que no resultan satisfactorias en términos de la calidad ni tampoco de la disminución del riesgo de accidentes. Con esto no quiero decir que todos tengan que tener los mismos diseños de manera exacta y precisa, pero sí que tengamos que tener unas pautas comunes que nos permitan a los ciclistas y a los conductores y a los peatones reconocernos cuando estamos cerca o dentro o encima de una ciclovía, y claro, cambiar de un distrito a otro nos damos cuenta que hemos cambiado también de lenguaje, ¿no? En la parte vial. Y en ese sentido hay una serie de incentivos, no estoy segura cómo ha quedado para este año que viene, pero entiendo que estaban pensando retirar a nivel de los incentivos municipales el incentivo justamente a la promoción de ciclovías recreativas, que tienen un impacto importante en el hacer que las personas saquen la bicicleta, la reutilicen o la vuelvan a conocer y vuelvan a tener confianza para luego ya pasar al modo del uso de la bicicleta para ir a algún destino al que tengan relativamente cercano. De la misma manera, desde el gobierno central se tendría que promover leyes de la movilidad, ¿no? Una ley de movilidad sostenible que termine de definir qué cosa es lo que se está queriendo hacer en política de movilidad urbana y cómo deben hacerlo, quiénes son los actores involucrados, que eso le pueda dar justamente esa fuerza y ese instrumento a las gestiones distritales, en el caso de la capital, la gestión metropolitana, y les permita a las oficinas que están viendo esos temas articular sus acciones con los planes y las obras que ya los gobiernos distritales van desarrollando de manera natural. Si un distrito tiene previsto un nuevo puente, tiene previsto una nueva pista, pues entonces ¿por qué no se trabaja de manera integral y se ofrecen también veredas y espacios públicos de calidad? Y bueno, justamente ahí creo que tiene que también pensarse en ese valor económico que tienen esta nueva calidad de espacios públicos o estos nuevos espacios públicos que se generan. Un poco en la línea de lo que decía Germán, tenemos una ciudad llena de espacios permanentes, llena de espacios subutilizados o desperdiciados, que no solamente pueden activarse para generar un poquito más de espacio público, pero al mismo tiempo eso convierte en mejoras en el valor de los predios adyacentes, ayuda a disminuir impactos de distintos tipos y, por supuesto, lo más importante, disminuye las muertes por accidentes de tránsito que tanto nos preocupan y que lamentablemente son tan comunes al menos en el El rol del gobierno nacional es fundamental en este tema. Como decía Carlos, ha estado ausente, o lo peor, cuando mete la mano el gobierno nacional termina haciendo atrocidades, hace obligatorio el uso del casco, le incrementa los aranceles a la importación de bicicletas,
obliga y trata de meter 2 o 3 temas en el Código Nacional de Tránsito que hace más difícil usar la bicicleta. Entonces, en América Latina, salvo algún intento en Brasil, no hay un gobierno nacional decidido al fomento del uso de la bicicleta. Y eso arranca porque en ninguna campaña presidencial el tema aparece. De las pocas veces que ha aparecido, una vez la presidenta Bachelet dijo que se comprometía y se comprometió con 100 kilómetros de ciclovías, y cuando le preguntaron qué era, dijo, no, es que mis ciclovías son de alto estándar. Entonces inventaron unas ciclovías presidenciales de mayor calidad, y eso ha ayudado en algo, pero es microscópico lo que han hecho los gobiernos nacionales. Yo diría que incluso en muchos casos si ustedes miran los aranceles a la importación de bicicletas en Brasil o en Argentina, que están alrededor del 60-70% para importar, cuando en cualquier otra parte de América Latina están entre el 5 y 10%, pues obviamente no hay incentivo al uso de la bicicleta, sino todo lo contrario, hay freno. Quiero citar un ejemplo que conozco particularmente bien, que no es tal vez el ideal, pero es muy interesante, es el caso francés. Yo usé bicicleta en Francia 10 años, en los años 90. Yo llegué en el 90 a París, cuando andar en bicicleta no era muy atractivo y eran relativamente pocas las personas que iban en bicicleta, salvo algún sindicalista barbudo, un ecologista con sandalias y medias de lana, era otro estudiante, éramos muy pocos realmente, hace 26 años. Hoy en Francia hay un auge de bicicleta y hay una política que no es la ideal, pero les doy un caso: las modificaciones del Código Nacional de Tránsito para aceptar la contravía en bicicleta a nivel nacional, el giro a la derecha en bicicleta cuando el semáforo esté rojo. Hicieron 5 o 6 modificaciones al Código Nacional de Tránsito para que sea fácil o menos difícil usar la bicicleta. En términos de financiamiento, para bien o para mal, los sistemas públicos de bicicleta a nivel global deben mucho a lo que se ha hecho en Francia a partir del financiamiento con publicidad, con lo bueno y lo malo que eso pueda tener. Eso no es que sea ideal, pero París tiene 23.000 bicicletas de un sistema público financiado por la publicidad exterior. Eso que normalmente nos contamina y no le da ni un solo peso al distrito o al municipio, hoy financia varios millones de euros en Francia, varios sistemas, comenzando por el pionero que fue la ciudad de Rouen, no, ese fue la ciudad de Rennes en el año 98. Y finalmente otro ejemplo interesante de financiamiento: el sistema público de bicicletas de Barcelona se financia esencialmente con los ingresos del estacionamiento de autos. O sea, el municipio recibe unas concesiones, unos dineros de estacionamiento, y ese dinero va aproximadamente 12 a 13 millones de euros anuales, va al uso de la bicicleta directamente, el sistema público. Necesitamos en América Latina mecanismos concretos que lleven dinero, recursos y acciones públicas nacionales para facilitar el uso de la bicicleta. Si no, nos quedaremos con 2 cosas más en el Código de Tránsito y haciendo obligatorio el uso del casco, al cual le ponen todavía aranceles del 30 o 35% como en varios países de América Latina. Si el casco es obligatorio, por lo menos no debería tener aranceles. Y todo lo que tenga que ver con seguridad pasiva, si queremos hacerlo obligatorio, para mí debería estar por fuera de aranceles en algunos niveles y desde el gobierno nacional. Y terminaría una idea: en la política francesa se creó el señor bicicleta. Dentro de los secretarios de Estado, o sea, de los viceministros, hay un señor encargado del tema bicicleta y que tiene que tocar las puertas de los distintos ministerios. O sea, existe una especie de doliente a favor de la bicicleta o un interesado de la bicicleta alrededor del Consejo de Ministros, algo que para algo servirá, o sea, para empujar esos temas puede ser muy útil a ese nivel presidencial. Gracias. Yo hablaría de 3 ejemplos que pueden ser interesantes para cerrar esta primera discusión. Yo creo que los mecanismos, 2 que conozco, sé que hay más en América Latina, pero los mecanismos que el gobierno nacional de Colombia y el de México establecieron para cofinanciar infraestructura de transporte público, enfocada principalmente a buses, pero abriendo la posibilidad de que esa infraestructura pueda incluir
el desarrollo de andenes y bicicletas como parte del dinero que cofinancia el gobierno nacional es un paso adelante, porque va a ser una declaración, así sea lateral, porque principalmente va enfocado al tema del desarrollo de los transportes públicos masivos, pero la generación de permitir ese cofinanciamiento ya es un paso hacia adelante. Y ese cofinanciamiento no es solamente un hecho de decir vamos a financiar allá, sino genera una corresponsabilidad en la calidad y los estándares del diseño. En el momento en que el gobierno nacional dice yo le doy dinero a un municipio hasta un porcentaje, el otro porcentaje normalmente lo tiene que conseguir de fuentes locales, también genera la corresponsabilidad que el gobierno nacional está, entre comillas, aceptando esos diseños, apoyando esa política y en el fondo siendo parte de esa construcción. Yo creo firmemente que los procesos institucionales, si no se acompañan de un signo moneda que los acompañe, no se quedan en una declaración bastante política, pero no tiene un efecto. Entonces, cuando hay ese acompañamiento de cofinanciamiento, se genera esa corresponsabilidad y se alinean las instituciones detrás del dinero. Ese es un primero, y Colombia y México tienen políticas nacionales de financiamiento a las ciudades que incluye ese elemento. El segundo, y es creo que el camino en el cual yo vería el papel del gobierno nacional más fuerte, es tomando conciencia básicamente de la protección de la vida humana, y es a través de los mecanismos que están asociados a accidentalidad y a contaminación. Y ese sí creo que todos los países tienen una declaración de protección y han firmado compromisos en términos de tanto de seguridad vial como de reducción de emisiones, que es a través de ese mecanismo en el cual los países pueden hacer intervenciones más fuertes. Un caso que conozco, el de Inglaterra, han destinado cerca de 100 millones de dólares como para una inversión en 5 años, de simplemente enseñarle a la gente a montar bicicleta. Y eso va acompañado no solo a los ciclistas, sino a los conductores de bus, a los peatones. Es cómo vivir en una ciudad en la cual la gente puede caminar, montar en bicicleta, ser conductor de camión. Y es un programa en el cual se certifica o se apoya una serie de distintos mecanismos que permiten que haya una masificación de cómo vivir y cómo compartir los distintos modos de transporte en un tema de comportamiento. No es un tema de infraestructura, es un tema de comportamiento en el cual hay una gran cantidad de políticas y acciones enfocadas a eso. Ejemplos, Mariana lo mencionó un poco en Londres, pero Londres vivió una situación parecida a la de París. Londres hoy en día tiene problemas de congestión en bicicleta graves, de demasiados ciclistas queriendo llegar al mismo sitio a la misma hora, con sitios donde cuentan 8.000, 9.000 ciclistas en hora por sentido, donde ya la situación es difícil de manejar, y entonces comienzan a generar problemas de accidentalidad ciclista, peatón, donde ya no se estrellan con el carro, ya no es un bus el que los atropella, sino los mismos ciclistas, del éxito que tuvo en algún momento la generación de que la gente utilizara las bicicletas. Y en esa medida yo creo que es a través de esos caminos donde yo veo al gobierno nacional teniendo un papel más fuerte. Y eso tiene compromisos que sería muy difícil que un presidente dijera yo no quiero reducir el número de muertos en las vidas de mi país. Entonces esos son caminos más allá de los que tradicionalmente pueden darse a través de los arreglos políticos de campaña o una ciclovía. Es la forma como yo veo que podría haber un camino que podría ser más útil y más directo de trabajo. Gracias. El segundo punto a reflexionar tiene que ver con los temas de integración modal y espacio público. Se han hecho, seguimos haciendo muchísimos esfuerzos, pero la verdad no vemos grandes avances en esto. Un poco, Germán, si empezamos por ti ahora la ronda en el sentido contrario, ¿cómo vemos lo que nos falta por hacer o cómo acelerar un poco más el paso para lograr mayor integración? En este panorama de saturación de sistemas de transporte público que tampoco terminamos de consolidar, ¿cómo lograr que los modos activos entren en estas redes? ¿Qué estrategia distinta a lo que venimos haciendo podría un poco ayudar al tema de integración?
y consideración del espacio público. Hay un tema de simplemente trabajo básico de diseño urbano. Hay un tema que además son errores que uno ve después de construirse, cómo a alguien se le ocurrió hacer esto. ¿Sí? O sea, uno ve literalmente la escalera que termina contra una pared. O sea, hay unos elementos que creo que tienen que ir a la lógica, que uno dice, no necesitaría una política pública para minimizar ese número de actuaciones de diseño urbano tan obvias, pero para mí eso es un síntoma de algo que pasa a un nivel más grande, ¿sí? Y ahí podemos hablar de mejores prácticas, de guías, de cosas que están pasando en la región, de preocupaciones para que las aplicaciones de diseño urbano y de ingeniería consideren eso, porque todavía seguimos en una tradición larga de ingeniería de tránsito basada solamente en los carriles centrales para los carros, y no de ampliar el diseño que se necesita para hacer que desde una estación de metro o una parada de BRT o una parada de tranvía, lo que uno quiera, el diseño urbano le permita a la gente entrar y salir de la manera más fácil y aproximarse desde cualquier sitio de una manera segura, fácil e informada. Entonces creo que es mucho trabajo sobre ese tema. Si uno mira los presupuestos, por ejemplo, hace poco hicimos un ejercicio para el metro de Bogotá, que está ahí todo enredado, pero para el metro vimos cada una de las estaciones, viendo cuál era la mejor manera de acceder desde los principales sitios de generación y incorporar dentro de los presupuestos del metro no solo la estación, los trenes, sino toda la inversión en andenes que permite que la gente pueda llegar, entrar y salir desde esas estaciones hacia los sitios de atracción y generación de viajes en modos que sean o la bicicleta o a pie. Hay otro aspecto que para mí va separado de ese, y es que los códigos, como decía ahora Ricardo, los códigos y la legislación del transporte son completamente anacrónicos a la velocidad a la que va la tecnología, la gente, la forma como consume transporte. Para mí esa línea entre transporte público y privado cada vez es más inexistente, ¿sí? Eso ya no es tan claro. En Colombia hay el caso de una ciudad que decidió incorporar racks, no sé la palabra en español, soportes para que las personas lleguen en su bicicleta, le pongan la bicicleta en el bus, se monten en el bus, hagan el otro recorrido, y el Ministerio de Transporte lo declaró ilegal porque ese vehículo no está permitido, homologado para tener eso. Entonces es ilegal que esa ciudad promueva esa integración. En otras ciudades hay dificultades para que la persona pueda entrar su bicicleta al metro, así sea doblada, le dicen que es prohibido llevar carga y que eso es carga. O sea, hay una serie de cosas que uno dice como somos tan lentos y como tan faltos de visión, y hay gente que se preocupa más por la forma que por el fondo, y entonces la legislación establece tal cosa. No es que esté en contra de la legislación, lo que estoy es a favor de que la legislación sea más dinámica y vaya más como con los procesos que la misma población demuestra, como la obviedad del error en que está cayendo. En esa medida creo que hay como esos aspectos, unos temas de diseño urbano, de trabajo real, de ingeniería, de arquitectura, ampliando la visión del alcance, y por el otro esos mecanismos que promocionen o que faciliten esas iniciativas que la tienen las comunidades, los municipios, la población, y que la legislación apoye más bien en vez de frenar. Yo quisiera agregar algo a lo que dice Germán sobre el famoso parrilla o rack para bicicleta en Colombia. Hay varios municipios que han hecho ensayos, y Valledupar, la ciudad del vallenato, tiene una empresa súper dinámica que tiene unos racks comprados en Estados Unidos, que son los que usa cualquier bus en Estados Unidos, financiado por el gobierno federal norteamericano, pero en Colombia no están homologados. No se pueden usar, es ilegal, y eso genera una sanción. O sea, somos más papistas que el Papa. O sea, si acá no los hemos revisado, no se pueden usar. O sea, si acá no hemos dicho que son homologados por el gobierno, no. Eso genera unos tropiezos. Ese era un ejemplo, y hace una buena conexión con lo que había dicho antes, de cómo la legislación nacional a veces no ayuda, e incluso llega a entorpecer. Casos contrarios
de integración modal fallida en América Latina habría muy buenos alrededor de los recientes metros o trenes eléctricos, que cuestan una millonada y que no hubo dinero para hacer las aceras. O peor aún, ni siquiera las hicieron. Nosotros estamos con AFD, un proyecto que ganamos una licitación hace un tiempo con AFD, haciendo todo el tema de desarrollo. Les comento la anécdota completa. El proyecto que ganamos era hacer desarrollo urbano alrededor de las estaciones del metro de República Dominicana. Esa era la licitación y la ganamos. Cuando fuimos con el APUR, el taller de urbanismo de París, y recorrimos a ver cómo pensar el desarrollo urbano, pues dijimos, muy sencillo, lo primero que hay que hacer es aceras. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en hacer DOT, edificaciones alrededor del metro y aumentar la densidad y poner gran cantidad de edificios cuando en esta fase del metro no fuimos capaces de hacer aceras? Pero créeme, es impresionante, un metro muy lindo, unos trenes bellísimos, unas estaciones muy bonitas, hasta la puerta. De la puerta para afuera, de la puerta para adentro es el gobierno nacional que hizo el metro. De la puerta para afuera es el municipio y eso es problema de él. No hay acera, no hay luz, no hay semáforo, no hay cebra, y podríamos hacer la lista completa de que no hay más. Entonces yo creo que ahí hay un tema de responsabilidad. No es un tema de presupuesto, porque si hay plata para hacer 10 kilómetros de metro, tendría que haber plata para hacer aceras, o tendrían que hacer 9 kilómetros, y aceras, y cebras, y semáforos, y luz, y seguridad, y protección para los usuarios que tienen que llegar al metro. Es indispensable, o sea, los usuarios no llegan en paracaídas. Si fuera en paracaídas, pues no habría que hacer aceras, pues sería sencillísimo. Y quiero hacer una conexión con integración modal, con integración nacional y ciclismo. Hay un caso muy interesante, ciclismo urbano, que es Inglaterra, que seguramente Carlos puede hablar más, que es el British Cycling, que es presupuesto nacional público y privado para fomentar el ciclismo deportivo, el ciclismo urbano, y buscar todas las estrategias para que un inglés gane un Tour de France. Algo que hace 6 años sonaba absolutamente ridículo, totalmente imposible que un país donde no hay ciclismo competitivo y no tiene un Tour de France aspire a ganarse. Se han ganado 2, un solo ciclista se han ganado 3. El presupuesto de ellos era hasta 2015 ganarse 1, hasta 2015 ganaron 3. Llevaron el Tour de Francia a pasar por Londres pagando una millonada. Llevar una etapa del Tour de Francia a una ciudad de Europa cuesta una millonada. Hay 250 ciudades candidatas cada año a recibir el Tour de Francia y 10 a recibir la salida del Tour, o sea, y esos son unos presupuestos descomunales. Entonces, si no logramos articular eso, incluso el ciclismo deportivo es algo que está jalonando muchísimo hoy, el deporte, el uso urbano de la bicicleta. Y termino con una anécdota colombiana. El domingo un colombiano ganó la etapa reina del Giro de Italia, y cuando terminó la entrevista dijo un saludo especial a Enrique Peñalosa, que no quiere recibir la Vuelta a Colombia, y que además Bogotá dejó de tener un equipo profesional. Algo súper interesante, viniendo de un joven deportista, que normalmente los deportistas, todo el mundo se burlaba porque los ciclistas no decían nada, saludaban al papá, saludaban a la mamá, agradecían al entrenador y no pasaban de ahí. Ahora el ciclista colombiano reivindicó la necesidad de que Bogotá reciba la Vuelta a Colombia. Un caso absurdo, una vuelta que casi ya nadie conoce, aunque tenga 70 y tantos años, y que querían cobrar algo así como $500.000 por hacer llegar la vuelta a Bogotá, cuando eso no vale ni $50.000, y cuando ciudades han pagado $25.000 por eso. Y lo otro es que si Medellín, por ejemplo, tiene una estrategia de ciclismo, tiene 3 o 4 equipos profesionales de nivel continental, y Bogotá no tiene nada en ese tema, y teniendo un alcalde muy pro bicicleta. Entonces yo creo que la necesidad de articular el transporte urbano, la política nacional, incluso el uso deportivo hoy es un gran dinamizador de la posibilidad de usar la bicicleta o de caminar en la ciudad. Hoy en muchas de estas ciudades es más fácil correr una maratón en Lima que atravesar Reducto o atravesar Campos. Sí, no, se viene y corre 42 kilómetros y un domingo súper chévere. Lima es maravilloso para correr una maratón y hay espectáculos maravillosos aquí en Lima, deportivos, pero intente
o alguna de estas vías, y usted puede, alguno que otro muere en el intento por ahí. Bueno, sí, de hecho, continuando un poco con lo que comentaba por Ricardo, nuestros retos vinculados a los modos masivos creo que además están justamente en el punto de quiebre, ¿no? Estamos ya construyendo la segunda línea del metro, con los contratos en marcha para las siguientes concesiones, y hasta ahora nos incorpora dentro del contrato la responsabilidad de tener en cuenta también toda la parte de espacio público y toda la parte exterior al ducto y a la estación. Hace un par de años, en el marco del NAMA de transporte con la GIZ, se desarrolló un estudio justamente que miraba cuál era la capacidad de transferencia de viajes cortos, de menos de 5 kilómetros, considerando no solamente viajes en auto, taxi, pero sobre todo mototaxis, para las zonas de nuevo desarrollo a partir de línea 1, pero también de los nuevos metros y de las nuevas líneas de metro. Y claro, hay un potencial inmenso en cuanto a la transferencia, hay por supuesto también un beneficio importante en términos de la reducción de emisiones en el marco justamente de la contaminación y el cambio climático. Sin embargo, ¿cómo le decimos a los operadores que reciban más gente cuando no tienen trenes a los cuales montarlas? ¿No? Entonces ahí se genera una serie de elementos que se cruzan entre esa necesidad real del ciudadano que quiere caminar y salir seguro del metro como lo está, pero luego pues sale a la calle y ahí ya es tierra de nadie. Los distritos que no terminan de aprovechar el valor que les puede traer el metro y que más bien lo ven como un problema cuando justamente lo que tienen es una gran oportunidad, con lo cual ahí hay que invertir también en capacidades, en tratar de explicar cómo sus planes urbanos, cómo sus parámetros de altura, cómo sus desarrollos en torno a las estaciones y la zona de influencia pueden darles un valor adicional que ellos luego puedan recuperar para el desarrollo de espacio público y mejorar, por supuesto, las recaudaciones que tanta falta le hacen. Pero al mismo tiempo, como desde la política nacional se tiene también que considerar no solamente en los mecanismos legales y en los contratos o las adendas que se generan, sino también, por supuesto, en la inversión que se hace para traer más trenes, para poder promover que el modo masivo no acabe siendo más un problema que hay que ir resolviéndolo cada día, sino más bien sea una solución que es lo que se quiere. En el caso del metropolitano, el esquema es exactamente el mismo. Se ha invertido ya dinero para justamente mejorar estaciones, para mejorar accesos y accesibilidad, pero claro, está pasando que las personas en silla de ruedas o las personas en coche tienen que llegar a teletransportar a la estación porque no hay cómo alcanzar entre la casa o entre el punto de origen el camino peatonal correcto, ¿no? Y eso además nos plantea un reto importante en ciudades como la nuestra, donde la desigualdad es importante y es visible cuando justamente uno se monta el metropolitano y puede ver la calidad urbanística en los alrededores del distrito como en el que estamos ahora, como San Borja o San Isidro, y luego pasamos a ver los alrededores de otros distritos como La Victoria, Bienvenido el Triunfo, y ahora con la línea 2 lo que va a ocurrir con Ate o Santa Rita, ¿no? Más aún si tenemos en cuenta que el desarrollo urbano propiamente dicho de estas nuevas zonas no se termina de reconfigurar, estamos haciendo grandes metros para llegar a terrenos de fábricas, cuando lo que tenemos que hacer es justamente aprovechar ese desarrollo de transporte masivo para pues, desarrollar pedazos de ciudad concretos y consolidados. Y bueno, ahí es importante también darnos cuenta de que los alimentadores de estos modos masivos no solamente son la caminata y la bicicleta como el potencial que tienen, sino también esos otros medios que están casi como para tránsito, ocupando un poco la calle, entre mototaxis informales, entre colectivos y entre pequeñas combis o pequeños buses que llevan a la gente justamente de sus casas a los puntos de acceso al transporte masivo, y cómo eso también tiene un impacto importantísimo en la economía de estas personas que no solamente se mueven más largo, sino que gastan mucho más dinero para poder hacer un trayecto, ¿no? Entonces mencionaban antes la idea de no duplicar las tarjetas para los usuarios de bicicleta, y por supuesto antes que eso incluso está en no duplicar ni la tarjeta ni tampoco la tarifa para las personas que no vemos el punto A y el punto B. Creo que va un poco por ahí un poco la reflexión. De pronto para salirse un poquito del continente, hace como 10 años en Bangkok mi trabajo era tratar de convencerlos que era bueno hacer transporte sostenible. Entonces finalmente dijeron que sí iban a hacer un BRT, un metropolitano. Y cuando nos mostraron los diseños, que ya los tenían, decían ellos listos, entonces nos mostraban que había un espacio para la estación, un espacio para los carriles de los buses y un espacio para los carriles de carros.
y ahí estaban las fachadas. Entonces, como que al verlo uno le decía, pero entonces, ¿quién se va a montar el bus? Entonces yo se quedaba como, no sé, pero es decir, los usuarios. Claro, pero aquí está la estación y cómo llegan a la estación. No sé. Entonces tratamos de decirles como, venga, necesita una acera, o sea, necesita algo para que puedan llegar ahí, porque si no, no se puede montar nadie el BRT, o sea, estaría vacío. Y es que no cabe, porque pues ya le quitamos espacio a los carros para poner el BRT, entonces pues nos tocaba quitar la acera, entonces no cabe la acera. Entonces eso era como súper difícil tratar de explicarles que es importante que además de los aparatos y los vehículos que se mueven, hay gente adentro de ellos. Y como que yo decía, pucha, esta cosa es terrible, como que el que está diseñando esto, pero no ve como muchas veces, incluso creo que fue ayer que alguien dijo como, bueno, muy bonito todo, pero es que aquí no caben en las ciclovías. Entonces uno se queda pensando como, ¿por qué no caben? Y uno ve las vías, y entonces ayer que íbamos caminamos un rato largo con Juan Felipe, y dice, pues ¿cómo que no caben? Y yo, aquí 3 carriles de carros, ahí cabe alguna cosa, ¿no es cierto? Entonces ahí como soy psicólogo, entonces siempre me imagino que es que hay un problema de percepción. Entonces le dicen a la gente como, ¿qué pondría usted acá? Sí, entonces yo hago el ejercicio como hicimos. Si usted tiene 12 metros de ancho, yo soy muy aburrido como papá, pero si tiene 12 metros de ancho y yo le digo que el carro es así de grande, que el bus es así, que las bicicletas así, y quiere mover un montón, ¿qué mete? Pues bicicletas. No, pero eso parece que no es tan evidente cuando la gente empieza como a crecer. Pero ahí está como ese mensaje como subyacente, que las bicicletas caben en un montón de partes, o sea, los peatones también, pero los peatones mal que bien eventualmente van a tener aceras, pero las bicicletas es algo que dicen como, no, eso es que vayan como por otro lado porque ahí no van a caber, pero caben en un montón de partes. Sí, o sea, es uno de los vehículos más fáciles de meter en cualquier lugar, y por eso la parte de integración modal es tan interesante, porque finalmente uno puede, o sea, en muchos sistemas alcanza a llegar de su origen a su destino con su bicicleta, y puede meterse dentro del vehículo, y si el vagón del metro está bien adecuado, puede entrar con la bicicleta dentro del vehículo, y si la operación es adecuada, también cabe la bicicleta dentro del vehículo. O sea, no es algo como de ciencia ficción, realmente es una cosa de caben ahí, y si no caben dentro del vehículo, hay otras maneras, que puede haber estacionamientos de bicicleta, o puede haber cualquier otra manera de hacer que la persona pueda llegar en bicicleta hasta esa estación. Y por alguna razón como que eso no termina de cerrarle la cabeza a quienes están planificando los sistemas. Yo sé que en Lima Metropolitano tiene, creo que son como 7 estacionamientos en un lado y 7 en otro, así, de bicicletas dentro de una de las estaciones. Y cuando uno compara con toda América Latina, casi ninguna tiene integración de las bicicletas con el transporte masivo. Bogotá tiene 2.550, o sea, no es un número, es 2.550 espacios para estacionar la bicicleta sin costo adicional en la estación de transporte masivo, pero incluso eso se hace mucho mejor. O sea, una cosa como que siempre le dicen a uno, y que yo creo que pues no era lo que decía Germán, pero es como malinterpretar lo que usted decía, y es, no podemos meter más personas en bicicleta porque es que ya está súper reventado el sistema. Pero uno sí puede hacer un ejercicio donde pueda mirar cuál es la demanda de cada estación, y si hay una estación que tiene mucha gente entrando ahí, ¿cómo puede uno encontrar una estación cercana para que entonces quienes podrían llegar en bicicleta ahí puedan cambiar y complementar la demanda de esas estaciones? Porque muchas veces dicen, tienen que llegar a esa estación terminal, pueden llegar a muchas otras partes en bicicleta. Y pues digamos como que en Holanda siempre dicen, para poder integrar, usted tiene que asumir que la persona va a caminar 500 metros a la estación y que la persona podría llegar en bicicleta hasta 3 kilómetros. Y nosotros llevamos como 10 años diciendo 3 kilómetros y nadie nos creía. Entonces fuimos a hacer encuestas con usuarios en las estaciones de Transmilenio y les preguntábamos, los que llegaban en bicicleta, pues era una encuesta súper larga, pero una de las preguntas más importantes era ¿cuál fue la distancia que recorrió? Y recorrían 2.9 kilómetros.
alcanzaban a recorrer hasta la estación cuando llegaban en bicicleta. Entonces ahí dijimos, bueno, no es que los holandeses sean gente marciana, que es como lo decían, no estamos en Holanda ni en Dinamarca, sino en Cundinamarca o en Callao. Pero entonces ese tipo de cosas son bien útiles para uno saber que sí es posible, que sí se puede integrar, que genera mejoras para los sistemas y que puede resolver muchos de los temas de falta de flexibilidad del transporte público con la gran flexibilidad del transporte en bicicleta y hasta cierto punto a pie. Carlos, en línea con lo que estás comentando, tenemos el llamado, la consulta permanente de ciudades intermedias que tienen el interés, quieren incorporar y mejorar la condición de movilidad de su ciudad, ya sea por el uso de la bicicleta o por mejorar las condiciones para el peatón. Aquí el tema de infraestructura y de qué abarcar o cómo combinar, por dónde empezar, siempre es un tema que las autoridades municipales nos ponen por delante. O tienen algunos tramos desarticulados, o quieren tomar espacio de andén, o quieren tomar un canal. ¿Cómo ayudarlos en esta línea? O sea, ¿qué recomendaciones generales a un municipio, sobre todo de ciudad intermedia, que está empezando y quiere empezar a armar red? Porque finalmente es lo que se ve y se muestra más rápido, no rápidamente, pero se muestra como ejercicio de contribución de estos gobiernos municipales. ¿Qué recomendaciones generales o por dónde orientar para empezar el tema de infraestructura segura? Pues Germán tenía una diapositiva que mostraba como qué hacer en los 100 días. A mí eso me parece súper bonito y pues uno ya parece como vendedor de pintura, pero es que la pintura es lo mejor que uno puede empezar a hacer. Pero por una anécdota u otra, como que yo diría, ponga árboles en la mitad de la calle. Y eso lo digo porque nosotros hicimos la guía de cicloinfraestructura para ciudades colombianas. Y en uno de los dibujos, en las como simulaciones que pusimos, era una vía para reducir las velocidades, para decir, usted no tiene que poner infraestructura segregada, sino que tienes que reducir las velocidades. Y uno de los dibujos tenía un árbol en la mitad, bueno, en la mitad, como un costado. Y entonces estábamos presentando la guía y entonces una persona levantó la mano y dijo, es que usted tiene un árbol ahí, eso está mal hecho, como que no entiendo, hubo un error en el dibujo. No, eso es exactamente lo que queremos hacer. Tenemos que frenar a los carros o a cualquier vehículo que viene muy rápido. Y una manera es decir, primero, hacer mucho más angosta la vía y ojalá lo permita el diseño reglamentario, que es como una de las preguntas que también, de las cosas que estaban indicando antes. ¿Cómo hacemos para hacer mucho más angostas los carriles? Porque eso es bueno. ¿Y cómo hacemos para poner árboles en la mitad de la calle? ¿Cómo hacemos para frenar todo lo que vaya a ir más rápido? ¿Sí? Porque eso es como el primer paso que uno puede hacer para poder generar realmente mejores condiciones para quienes vayan a caminar o en bicicleta o en cualquier cosa. Y es porque existe una noción generalizada que las vías son solamente para pasar. Y sí, hay algunas vías que son para pasar. De esas no necesitamos tanto. Hay muchas otras vías que en realidad son más o para permanecer o para transitar y para poder tener la posibilidad de mirar para los lados. Para lograr esas vías lo que toca hacer es lo contrario a lo que han hecho muchas veces y es básicamente empelotar la vía de cualquier tipo de indicación tipo Fórmula 1 de por aquí es que tienes que girar. Porque no queremos que sea Fórmula 1, queremos es que puedan frenar y que vean un árbol que me toca frenar porque aquí tengo que hacer un zigzag. En la medida en que uno como que caiga en cuenta que puede hacer eso, que puede encontrar como maneras de mejorar las condiciones de la infraestructura de tal forma que se reduzca la velocidad general de los vehículos y que entonces así sea mucho más pacífico, porque eso se llama pacificación del tránsito. Eso puede generar unas mejores condiciones para que las ciudades comiencen. Si empiezan a poner árboles en la mitad de la calle, pues a mí ya no me parece mala idea. Sí, algo un poco pequeñito nomás para hacer seguimiento a lo que dice Carlos Felipe. Creo que acá hay una confusión en torno a lo que la gente tiene en la cabeza cuando habla de solucionar el tema del tráfico y la congestión. O sea, empieza a ver velocidad, cuando en realidad el concepto correcto es pensar en fluidez. Y la fluidez no tiene que ir de la mano de 80 km/h o 100 o ni siquiera 60, ¿no? Puede ir a 40 y puede disminuir la velocidad del recorrido, pero al mismo tiempo vas a llegar más rápido a tu
destino porque tienes menos conflictos, menos cuellos de botella, menos fricciones con los distintos actores del transporte y de los peatones y las bicicletas. Entonces generas un espacio mucho más amable, mucho menos estresante, con ciclos semafóricos correctos para los conductores, ciclos semafóricos correctos para los peatones y coincidan entre ellos. Entonces en un contexto así, no vamos a tener este estrés que genera el conductor, estas casi ocasiones ocultas, ¿no? O sea, la gente se transforma y acaba siendo casi que es protocriminales porque tienen que cruzar la calle y se quedan sino 25 minutos en con Javier Prado, que es casi uno de los puntos de más demora en el cruce en la parte central de la ciudad de Lima. Y eso de ahí, por supuesto, no contempla en absoluto nunca a peatones, ciclistas, y ni qué decir de los distintos estilos y los distintos tipos de personas que caminan en motocicleta. Entonces yo creo que es un asunto importante, ¿no? Empezar a decirles que si quieren resolver la congestión, que vayamos por acciones de fluidez y no por acciones de velocidad. Qué bueno que mencionas el caso de Javier Prado y los cruces peatonales. Esos semáforos deberían tener contadores de 3 dígitos, porque los 2 dígitos no sirven, son insuficientes. O sea, eso tiene ciclos de 99 segundos varias veces. Yo eso no lo he visto en ninguna parte del mundo. O sea, maravilloso. Solo existe en Lima. Seguramente hay otros semáforos en América Latina iguales, pero ahí Javier Prado es fenomenal. No se queda viendo 0 pasa igual a 99. No, están tomando de espejos. Están tomando. Yo creo que eso debe ser prohibido, eso sí que debe ser prohibido por el Código Nacional de Tránsito. Es decir, no puede haber un semáforo con más de 99 segundos o hacer obligatorio que los municipios compren contadores de 3 dígitos. Y que digan la verdad, 367 segundos van a tener que esperarse para que puedan usar. Eso es Javier Prado ahí abajo de justamente las oficinas de casa. Ahí cerca, me acuerdo, varias veces me tocó cruzar porque yo tenía la mala suerte o la necesidad de ir al otro lado y tocaba esperar varios siglos de 99. Yo creo que el tema de lo peatonal es algo que en América Latina sigue huérfano, porque hablamos de modos activos y sobran o sobramos interesados por la bicicleta, pero es como que si a nadie le interesaría caminar, y como que si no existiese los que caminan. O a veces también pasa en algunas ciudades que no existen los que van en bicicleta. Les voy a dar una anécdota muy interesante de un trabajo en Valledupar. El alcalde que terminaba le dio la locura por hacer 3 kilómetros de ciclocarril, y los argumentos de mucha gente que tenía los comercios frente era: pero ¿a quién se le ocurre hacer ciclocarriles o ciclovías si no hay ciclistas? En la ciudad hay el 9% de viajes en bicicleta, pero aquí no hay ciclistas, nunca va a haber, aquí hace calor, aquí somos vallenatos, aquí nos gusta la parranda, y aquí no va a haber ciclistas. Pero miren, señor, sí hay ciclistas. Le voy a mostrar una cantidad de fotos de ciclistas invisibles. Bien, él es un ciclista. Y luego hicimos unas fotos en la plaza principal de Valledupar, porque además los ciclistas, que son vallenatos, se juntan a charlar a las 5 de la tarde, como cualquier vallenato, pero son invisibles, no los ven. O sea, no sé si la clase media o los comerciantes, supuestamente se ven afectados porque les quitan el lugar donde parquean su vehículo frente al comercio, porque es su vehículo, no es el vehículo de los compradores. Eso podría tener una lógica de que obviamente vienen a comprar. No, es que es mi vehículo frente a la puerta de mi almacén. Yo tengo derecho a poner mi vehículo ahí, no puede pasar gente en bicicleta, y mucho menos pasar gente a pie. Yo creo que eso, el ejemplo, como Javier Prado, en muchas ciudades en América Latina, que no quieren ver que hay peatones, que no hay, o sea, no, como decía Carlos, o sea, no imaginan que tienen que entrar, que tienen que cruzar la calle. Y si uno mete la lupa sobre los que van a pie en bicicleta, a pie en la ciudad, en muchas partes de la ciudad, de ciertos días, lo que más hay es mujeres caminando, y a veces mujeres con niños, y a veces gente de la tercera edad que necesita más tiempo para cruzar. Así como le damos varias fases de 99 a un auto, hay lugares donde un ciudadano a pie de 70 años o una señora con zapatos, no sé, con zapatillas, no sé, con zapatos de punta, pues necesita unos segundos más, o un niño de 4 años necesita unos segundos más, pero a ellos no les damos ese tiempo. Yo encontré al lado de un colegio en Bogotá, aquí iban mis hijos, el Liceo Francés de Bogotá, que había semáforo, había luz peatonal, pero no había tiempo peatonal.
Y yo conozco algunas personas en la Secretaría de Movilidad de Bogotá y durante varios años me cansé de quejarme de que no había tiempo para cruzar, para entrar al colegio. Y pasaban carros diplomáticos. En Francia pararían, pero en Bogotá no paraban. Y eran carros diplomáticos, o sea, que llevaban a sus niños al colegio, pero igual nos echaban el carro. Y hasta hoy, apenas después de, yo llevo yendo a ese colegio 10 años, y varios directores de semáforos han sido conocidos míos y yo les ponía la queja. Por fin, hoy lo están recuperando, lo están mejorando. Tal vez tiene que ver con que el nuevo secretario de Movilidad viene de ese colegio y había hecho las mismas, y sus hijos fueron a ese colegio y seguramente hizo las mismas quejas durante los mismos 10 o 15 años. Tal vez Juan Pablo mucho más que yo, él fue al colegio. Y por fin, hoy parece que van a cambiar los tiempos para darle tiempo a los niños que entren y salgan del colegio, porque hay que frenar el tráfico y eso no se puede. Dos elementos para volver a un poco más concreto el tema de las ciudades intermedias. Yo he trabajado con unas 15 ciudades intermedias de Colombia y una cosa que a mí me impresiona es que la ciudad no tiene más de 6-7 kilómetros de tamaño, de punto a punto. Ciudades de 200.000, 300.000 personas a veces están bastante concentradas en un espacio y uno diría casi que ni se necesitan buses, ¿sí? Literalmente uno ve las cargas de las demandas y los tamaños, uno diría casi que mucha gente podría caminar, estar en bicicleta, a caballo, en lo que sea. Cuando uno va y mira los niveles de uso de los buses, a veces son bastante bajos y la cantidad de gente que se mueve a pie es altísima, para muchos puede ser una masa invisible, lo que estaban diciendo. Pero las ciudades intermedias tienen esa ventaja inmensa de que si se transforman físicamente y un poco más mentalmente, se pueden aproximar a la ciudad sin necesidad de cambiar su forma natural de moverse a pie. Yo soy más caminante que ciclista. Y en Bogotá yo hago caminatas de 1 hora, hora y media sin ningún problema. Yo voy y vuelvo a mi casa a almorzar, media hora. Y esa distancia que yo hago en muchas ciudades intermedias recorrería media ciudad. Entonces creo que hay dos elementos ahí. Uno es cómo hacer para que el objetivo principal de las personas que están en esas ciudades no sea comprarse la moto o el carro para su viaje al colegio o a trabajar. Tema mental, es un tema de trabajo de baja inversión que no tiene por qué ser de bajo monto, es distinto. Baja inversión, lo digo es en comparación con los presupuestos inmensos que pueden manejar, pero no tiene que ser de bajo monto en términos del nivel que le hagan el énfasis como ciudad a un manejo de la mentalidad de las personas. El clima, la inseguridad son aspectos que son trabajables y son parte de cómo la ciudad aproxima su misión, llamémoslo así, en términos de promocionar una ciudad de peatones o de ciclistas y más allá de eso, una ciudad para los de tercera edad, para personas con algunas dificultades para moverse, para entender el ambiente. Hay una serie de personas que las ciudades tienen que tomar responsabilidad por cómo la ciudad se hace. Entonces creo que las ciudades intermedias tienen esa grandísima oportunidad de poderse caminar o de poderse mover en bicicleta sin necesidad de otros modos de transporte. Yo he tenido unas situaciones súper encontradas a nivel de dificultad de recomendación, porque cuando hacemos algunos estudios vemos que la mayoría de gente que caminaría o montaría en bicicleta son los actuales usuarios del transporte público. Entonces uno dice, si yo mejoro las bicicletas, los andenes, las plazas, le voy a hacer daño a la demanda del transporte público. Y eso pasa en las ciudades pequeñas. ¿Sí? Los usuarios de carro en la ciudad pequeña no se van a bajar del carro, pero los del bus sí están dispuestos a caminar o están dispuestos a montarse en la bicicleta. Y eso genera una dificultad en términos de ver el transporte público como otro modo que uno a veces tiene que enfrentar. Entonces, por un lado veo esa posibilidad de hacer que las ciudades son mucho más cercanas, mucho más pequeñas. Y el otro elemento que yo he visto en las ciudades intermedias y pequeñas es que uno hace una intervención en una zona de la ciudad y tiene impacto en toda la ciudad, que es distinto a lo que puede pasar en Lima, en Bogotá, en Ciudad de México, en donde hacen algo y uno ni se entera qué pasó y allá hay un sitio buenísimo, pero uno puede vivir 30 años y no sabe que existe.
En las ciudades pequeñas, en el caso de Montería, todo el mundo sabe lo que es la Ronda del Sino. Y la gente va allá a comer raspado de mangoviche, esas cosas que hacemos con Soraya cuando vamos allá. Y todo el mundo sabe qué es la Ronda del Sino y la gente va hasta la Ronda del Sino. Entonces son ciudades pequeñas. En Popayán, por ejemplo, otra ciudad donde yo trabajaba, calculamos una cosa que se llamaba el índice de potencial ciclístico y nos daba el 80% de la gente podía ir en bicicleta a su trabajo. El 80% vivía a menos de 3 kilómetros de su trabajo, la ciudad es plana, el clima es maravilloso. Y uno decía, ¿y por qué se meten entre un carro hora y media a veces en una ciudad así de pequeñita? Sí, hora y media en el día, o sea, no solo viaje, pero uno decía, el 80% de la población vive menos de 3-4 kilómetros, clima agradable, plano. Entonces creo que las ciudades intermedias pueden hacer mucho trabajo de formación, de transformación, de cómo aproximarse a la ciudad. Y una última cosa, las ciudades intermedias que yo he trabajado en América Latina, muchas veces yo le digo, ¿sabe qué? No se gaste esta plata en este estudio de transporte, primero resuelva el alcantarillado y dele agua a la gente. Pero resulta que a través de las obras de alcantarillado y acueducto pueden hacer los andenes y las bicicletas básicas. Si usted tiene un trabajo en un canal, si usted tiene un trabajo en abrir un espacio para poder meter el alcantarillado, cuando lo tape, no lo tape solo con la misma tierra, sino estructure un camino para llegar a ese barrio, para llegar a esa comunidad a donde usted le está llevando el agua o está sacando el alcantarillado. Y es una cosa que a veces no se puede hacer con las vías, pero sí se puede hacer con infraestructura para los peatones o para modos activos. Que la usen las motocicletas después es otro problema, porque no me va a ocurrir, pero eso serían dos cosas que yo veo que se pueden hacer en ciudades intermedias relativamente fácil. Gracias, Germán, gracias, Carlos, Mariana y Ricardo. Para terminar la última ronda, les pido, por favor, el mensaje final de cada uno de ustedes al futuro. ¿Cómo vemos el futuro para los modos activos? ¿Cómo aprovechar el momento y la ola que la bicicleta y el espacio público ha retomado en los últimos años en la ciudad? Y también el tema importante que venimos conversando, pero lo hemos destacado muy poco, el tema de cultura y convivencia ciudadana y el rol del ciclista en esto y del peatón, ¿no? Cómo terminar de incorporar, cómo armar esto y todos en la misma selva, de forma ordenada o entendiendo que somos parte de una red que convivir en el mismo espacio. Pero en síntesis, tiempo corto para cada uno de ustedes, ¿cómo ven el futuro para los modos activos? Sí. Bueno, para empezar creo que es un avance ya que hablamos de modos activos y no de modos no motorizados, ¿no? Empezando justamente a negar la existencia, la primera existencia por los autos en los vehículos a motor. En el caso de Lima en particular, yo creo que estamos ciertamente avanzando. Hace 5 años, porque un amigo nuestro estábamos pidiendo que esas carreteras que eran ciclovías y ahora estamos pidiendo que las hagan, pero que se hagan bien. Entonces es un avance, ¿no? Estamos justamente trabajando en ese fortalecimiento de capacidades, en ese acompañamiento y también apoyo en términos de cultura ciudadana, cultura vial, de hacer también comprender a los líderes de opinión, a los periodistas, a las personas que tienen un rol importante en puestos de decisión, en distintas instituciones de gobierno, cómo pueden aprovechar o cómo pueden comprender justamente a los viajes caminar de bicicleta como una oportunidad y no como un problema del cual casi que accesoriamente tenemos que trabajar y la población cercana. Entonces yo creo que este sentido va bien. Hay además en la capital un mayor interés en temas urbanos en general y en temas de movilidad en particular. Creo que las nuevas generaciones de arquitectos, las nuevas generaciones de personas vinculadas justamente al urbano ya están recibiendo en sus universidades estos conceptos que antes casi que había que traerlos importados y había que convencerlos de uno, y son pues estos jóvenes que luego van a entrar a los sectores, a las oficinas públicas, que están ya entrando a los municipios, a Lima en general, a los ministerios, y a partir de ahí pues hay una potencialidad grande para lograr que cuando se avanzando todo el tiempo, pues ya no haya que preocuparnos porque van a ser sistemas paralelos de bicicleta pública, sino más bien que las proporciones sean más bien que el distrito tiene mejor infraestructura que el otro
abandonados y al revés encontrando el beneficio. Yo creo que vamos por ahí. Ciertamente se requiere una ciudadanía muy activa y muy exigente. Creo que el contexto de los últimos años en Lima ha generado una masa crítica importante, no solo en el tema de bicicletas, sino en el tema de la planificación urbana, en el tema de desarrollo humano y la exigencia por un sistema de transporte masivo integrado. Hay también ya, si bien hace muchos años se trabaja el tema, ya hay como mucha más presencia en la agenda pública de la necesidad de una autoridad de transporte urbano, más allá de cuál sea la fórmula o el nombre que tome. Y eso justamente hay que capitalizar para lograr que no sea que se vuelva a dormir, ¿no? Y que más bien que seamos los propios ciudadanos que exijamos por un lado el correcto comportamiento, el cumplimiento de deberes nuestros, pero también acompañar y exigir a las autoridades un desarrollo mucho más concertado, mucho más integrado y que no acaben siendo esfuerzos individuales que no suman a ciudad mejor. Amigos de TVA, nos encontramos en el segundo seminario internacional de la CAF y en esta oportunidad queremos compartir con Mariana Alegre, ella es coordinadora de Lima Cómo Vamos, y quisiéramos hablar sobre algunos puntos que ella nos ha estado compartiendo en el panel hace unos instantes. Y uno es sobre los modos activos. ¿Qué son los modos activos y qué tanto avance hay en Lima al respecto de ello? Bueno, modos activos son básicamente la caminata y la bicicleta como forma para transportarse y no necesariamente como forma recreativa. Es la manera más positiva justamente de hablar de estas formas de movernos, porque siempre usualmente se ha considerado a estos como medios no motorizados. No es una manera en la que negamos la existencia de los modos activos y principales, digamos, porque todos nacemos y caminamos, como justamente una negación del no tener motor, ¿no? Cuando en realidad son los primeros y los más importantes. En tu relación de repente visitando otros países, ¿cuánto es el avance aquí en Lima con respecto a este tema? Bueno, creo que eso se puede ver en la calidad que tenemos de veredas en los distintos distritos de Lima y Callao y en general del país, ¿no? O sea, zonas donde claramente no existen infraestructura para caminata, menos aún para bicicleta, y cuando existe es de muy mala calidad, considerando veredas muy delgadas, llenas de huecos, con obstáculos, autos estacionados en ellas, o corredores o buses azules que se meten en las ciclovías, como últimamente hemos visto, ¿no? ¿Qué son los incentivos municipales en relación a las bicicletas? Bueno, entiendo que hasta el año pasado, no estoy segura cómo será este año, ojalá que se continúe así. Hay una promoción en cuanto a al nivel de los distritos de la colocación de ciclovías recreativas, es decir, cuando las calles se abren a las personas y se cierran a los autos para promover justamente deporte, recreación, actividades familiares, entretenimiento. Eso se ha venido haciendo en bastantes distritos del país y es una manera en la que podemos darle una primera prueba de cómo funciona la bicicleta para que luego las personas lo asuman como un medio de transporte para sus destinos, ¿no? Mariana, en el panel estuviste comentando que era urgente la integración de diversas áreas como educación, ambiente y salud. ¿Cómo podríamos vincular todas estas áreas? Bueno, justamente si lo que se quiere tener una política a nivel nacional de promoción de la bicicleta como medio de transporte, tenemos que pensar en cuáles son los beneficios asociados a ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene claramente un rol en tanto los centros de labores son justamente un destino. El Ministerio de Educación, en particular con los colegios y el acceso de los niños y de los también profesores a las escuelas en bicicleta es otra posibilidad, o a nivel de caminatas seguras, ¿no? No tiene ningún sentido que un niño por ir al colegio pues pueda tener el riesgo de morir atropellado por una combi que se sube a la vereda y que lo atropella. Lo mismo ocurre con temas ambientales, con temas de salud, porque por supuesto desde la contaminación del aire hasta el promover el ejercicio físico impactan en gran medida en la salud de las personas y por lo tanto se deja de gastar dinero en prevenir enfermedades tanto respiratorias como aquellas vinculadas pues, a la hipertensión, a la diabetes o a la obesidad. Y por supuesto ni qué decir de los ministerios más relevantes en el tema, por un lado el Vivienda y por otro lado el Ministerio de Transportes, que son justamente quienes deberían promover la movilidad urbana sostenible, pero que se articule eso también con los modos masivos de transporte, porque si no, no tiene ningún sentido tener ciclovías que no conectan a nada y medios de transporte que casi hay que llegar teletransportados porque no hay veredas de calidad, ¿no? ¿Cuál sería el papel que tiene que cumplir cada gobierno regional, cada municipalidad para poder articular todo en relación a poder usar bicicleta?
Bueno, en realidad, incluso antes de pensar en la bicicleta, hay que pensar fuertemente en los viajes a pie. El total de viajes en Lima y Callao ascienden a los 22.6 millones al día. De esos viajes, el 25% aproximadamente son peatonales. Entonces, tenemos que pensar en este potencial inmenso de personas que caminan a distintos destinos, no solamente al trabajo o estudio, al contrario, justamente a la bodega, a dejar a los niños al colegio, a visitar a un vecino, y en qué calidad se está desarrollando esa caminata. Por supuesto, el tema de la bicicleta es importante. En cada obra que se hace debería considerarse no necesariamente una ciclovía, pero sí un ambiente cicloinclusivo, es decir, con una velocidad no tan rápida, que evite accidentes y que nos permita a todos, conductores, peatones, ciclistas, pues vivir en una mejor ciudad. Mariana, además de ser coordinadora de Lima Cómo Vamos, eres también activista y eres hincha de manejar bicicleta. ¿Cuáles son los beneficios de ir en bicicleta a tu centro de trabajos o de estudio? Bueno, yo tengo el privilegio de vivir y trabajar cerca a casa, ¿no? O sea, de trabajar y estar bastante cerca a donde vivo, con lo cual me permito tener viajes a pie y en bicicleta de manera constante, y también, por supuesto, para llegar a reuniones o a otros lugares. Yo creo que lo más importante, además del ahorro económico, que es claramente considerable, tiene que ver con el hacer ejercicio. Uno con agenda apretada en estos tiempos no tiene mucho tiempo de repente dedicar horas para ir al gimnasio, para hacer ejercicio de manera exclusiva, con lo cual yo cumplo ese rol justamente en mis viajes cotidianos. En vez de estar en el tráfico estresada o apretada en un bus, pues opto por la bicicleta, pero de nuevo, porque tengo este privilegio de poder vivir relativamente cerca de donde trabajo. ¿Cuál podría ser tu consejo a todos los amigos que siempre estamos transitando y vivimos un poco estresados con todo el caos vehicular que a veces vivimos en Lima? Bueno, yo creo que bueno, por un lado hay que exigirle a las autoridades que cambien justamente los patrones de movilidad de la ciudad, ¿no? Que piensen justamente en los medios activos, en los peatones, en la bicicleta, y también, por supuesto, en el sistema de transporte masivo, que es fundamental, dándonos un servicio de calidad. Sin embargo, mientras tanto, porque mientras eso pasa puede ser difícil lograr cambios, yo creo que toca afrontar el tráfico, la congestión y el caos con el mejor ánimo posible, para justamente evitar perdernos en ese estrés y generar accidentes producto de la molestia y producto de la ira que a veces le puede dar a un conductor o a un peatón o a un ciclista al verse justamente en esta selva de cemento, ¿no? A todos los que ven T-Vial les sugiero que se monten a la bicicleta, que aprovechen la caminata y que puedan utilizar estas formas de transporte justamente para llegar a sus destinos. Les va a hacer bien, los va a hacer felices, los va a hacer mejores. Un fraterno mensaje justamente de pensar la ciudad como un lugar para ser cada vez mejores y para poder lograr nuestros objetivos.